Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de chismes jugosos, noticias de farándula y por supuesto, toda la información que necesitan sobre sus celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que soltar. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no estamos hablando solo de Senkalkapm, aunque esa serie fue, seamos honestos, un antes y un después para todos nosotros. Hoy nos adentraremos en los rumores, las indirectas y las posibles señales de que, aunque hayan pasado ya un tiempo desde su ruptura oficial, la conexión entre Hande y Kerem podría ser más fuerte de lo que imaginamos. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, y yo también confieso que me emocioné mucho con su romance. Esa química que desprendían en pantalla era innegable, y luego ver cómo se trasladaba a la vida real, era como un sueño hecho realidad. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son un cuento de hadas, y la de Hande y Kerem llegó a su fin. O al menos, eso es lo que creíamos. Así que si están listos para sumergirse en este mar de especulaciones, teorías y análisis detallados, no se muevan de sus asientos. Asegúrense de tener a mano su bebida favorita, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de todo este drama y quieren estar al tanto de las últimas noticias, no se olviden de suscribirse. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre tendré algo interesante para contarles. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vamos a entrar en materia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente Kerem Bürsin sigue presente en la vida de Hande Erçel? Y la respuesta, mis amigos, es bueno, no es un sí rotundo, pero tampoco es un no definitivo. Hay muchísimas pistas, pequeñas migajas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo y que, al juntarlas, forman un cuadro bastante interesante. Empecemos por lo más reciente. Han pasado meses desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales. Hande está imparable protagonizando nuevas series, campañas publicitarias y convirtiéndose en un verdadero icono de estilo. Kerem, por su parte, también está enfocado en su carrera, explorando nuevos proyectos y consolidándose como uno de los actores más talentosos de Turquía. Pero a pesar de la distancia física y las agendas apretadas, hay ciertos detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales. Benditas y malditas a la vez. Son una ventana a la vida de las celebridades, pero también un campo minado de rumores y especulaciones. Y es aquí donde encontramos la primera pista. Si bien Hande y Kerem ya no se siguen en Instagram, algunos fans muy observadores han notado que a veces dan me gusta a publicaciones de amigos en común, o incluso comentan en fotos que están relacionadas de alguna manera con momentos que vivieron juntos. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto, mis amores, no es obra de la casualidad. Piensen en la cantidad de publicaciones que hay en Instagram, la probabilidad de que den like, accidentalmente, a algo relacionado con su ex es prácticamente nula. Alguien, en el fondo, quiere que sepamos algo. Pero no solo se trata de likes y comentarios. También está el tema de las indirectas. Sabemos que Hande y Kerem son personas muy reservadas, y que rara vez hablan abiertamente sobre su vida personal. Sin embargo, a veces en entrevistas o en publicaciones en redes sociales, lanzan frases que parecen estar dirigidas a alguien en particular. Y muchas veces, esas frases parecen encajar perfectamente con la situación que vivieron juntos. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón, enviándose mensajes encriptados a través de los medios. Y nosotros, los fans, somos los encargados de descifrarlos. ¡Qué emoción! Por ejemplo, hace poco Hande dio una entrevista en la que habló sobre la importancia de mantener la amistad con las personas que han sido importantes en su vida, incluso después de una ruptura. Dijo algo así como, pero que es importante recordar los buenos momentos y valorar a las personas que nos han hecho felices. No siempre tiene que terminar todo mal. ¿A quién se refería? Solo ella lo sabe. Pero muchos fans interpretaron estas palabras como una clara señal de que, a pesar de la ruptura, Hande sigue guardando un buen recuerdo de Kerem. Y yo les pregunto, ¿qué otra razón tendría para hablar de mantener la amistad después de una ruptura, si no es porque le importa la persona? Y no solo Hande ha dado señales.
Kerem también ha hecho lo suyo. En una entrevista, le preguntaron sobre qué buscaba en una pareja, y él respondió: busco a alguien que me haga reír, que sea inteligente, independiente y que tenga un buen corazón. ¿Estas características no les suenan familiares? Muchos fans creen que Kerem estaba describiendo a Hande. Vamos, Kerem, no seas tímido. Sabemos que Hande es todo eso y mucho más. Es como si estuviera intentando convencernos de que sigue pensando en ella, pero sin decirlo directamente. ¡Qué astuto! Pero vayamos más allá de las indirectas y las redes sociales. También hay que tener en cuenta el factor amigos en común. Hande y Kerem tienen muchos amigos en la industria del entretenimiento, y algunos de ellos han seguido manteniendo una relación cercana con ambos. ¿Será que estos amigos están actuando como intermediarios? ¿Será que están intentando acercar a Hande y a Kerem? Es una posibilidad. Imagínense las conversaciones. Hande, ¿por qué no le das otra oportunidad a Kerem? Él te extraña mucho. Kerem, ¿por qué no la invitas a salir? Sé que ella también te echa de menos. Un verdadero culebrón. Además hay que considerar el impacto que tuvo Senkal Kapm en sus vidas. Esa serie no solo les dio fama y reconocimiento internacional, sino que también les permitió conocerse y enamorarse. Es imposible borrar de la memoria todos esos momentos que vivieron juntos en el set de grabación. Cada vez que ven una foto de la serie, cada vez que escuchan la canción de la banda sonora, seguramente recuerdan su romance. Es como si la serie los persiguiera a todas partes. Y a nosotros, los fans, también. Cada vez que vemos un episodio, suspiramos y pensamos: ojalá volvieran a estar juntos. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando: pero, ¿no es posible que simplemente estén siendo amables y respetuosos el uno con el otro? ¿No es posible que hayan madurado y hayan decidido seguir adelante sin rencores? Por supuesto que es posible. Nadie está diciendo que Hande y Kerem estén a punto de reconciliarse mañana mismo. Pero lo que sí estamos diciendo es que hay suficientes señales para creer que la conexión entre ellos sigue existiendo. Y seamos sinceros, ¿cuántas parejas famosas han terminado y luego han vuelto a estar juntas? Muchas. Así que no perdamos la esperanza. Y es que, seamos honestos, su historia fue muy especial. No fue un simple romance pasajero. Fue una relación intensa, apasionada y que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Es difícil olvidar algo así. Y quizás en el fondo ninguno de los dos quiere olvidarlo. Fue un amor que nació frente a las cámaras, un amor que creció a la vista de todos, un amor que se convirtió en un fenómeno global. ¿Cómo se olvida algo así de fácil? Ahora, quiero hablar de algo muy importante: el respeto. Independientemente de lo que esté pasando entre Hande y Kerem, es fundamental que respetemos su privacidad y sus decisiones. No tenemos derecho a exigirles que vuelvan a estar juntos, ni a juzgarlos por sus acciones. Ellos son los únicos que saben lo que es mejor para ellos. Nuestra obsesión por su relación no debe traspasar los límites del respeto. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, admirando su talento y disfrutando de sus proyectos. Tanto Hande como Kerem son actores increíbles, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo en el futuro. Y, quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos. Eso sí que sería un bombazo. Y hablando de futuro, ¿qué le depara el destino a Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Seguirán siendo amigos? ¿O simplemente se convertirán en un recuerdo lejano? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y todo puede pasar. Pero eso es lo emocionante, ¿no creen? Pero lo que sí podemos hacer es seguir observando, seguir analizando y seguir comentando. Porque de eso se trata este canal. De compartir nuestra pasión por las celebridades turcas, de analizar sus relaciones y de especular sobre su futuro. Y seamos sinceros, nos encanta hacerlo. Es como un juego, un rompecabezas que intentamos resolver juntos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que su conexión sigue viva? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí.
Me encanta leer sus teorías y sus argumentos. Además, si tienen alguna otra teoría o alguna otra pista que quieran compartir, no duden en hacerlo. Este es un espacio para la discusión y el debate. Así que no se corten. Cuéntenme todo lo que saben, todo lo que han visto, todo lo que han escuchado. Compartan su sabiduría conmigo. Pero ahora, profundicemos un poco más. ¿Qué sabemos realmente sobre la ruptura de Hande y Kerem? Oficialmente nunca se dieron detalles concretos. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias en sus proyectos de futuro, de la presión mediática. Pero, ¿es realmente toda la verdad? Algunos rumores apuntaban a que la relación se había deteriorado debido a la constante exposición pública. Ser una pareja tan mediática he de ser agotador. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus fotos aparecían en todas las revistas, sus vidas privadas eran constantemente analizadas. Quizás simplemente necesitaban un respiro. Otros rumores sugerían que había terceras personas involucradas. Se habló de coqueteos de Kerem con otras actrices, de celos por parte de Hande. Pero, como digo, son solo rumores. No hay ninguna prueba que confirme estas teorías. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue un golpe muy duro para los fans. Muchos se sintieron desilusionados, como si su propio cuento de hadas se hubiera roto. Pero hay que recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y las relaciones, incluso las más perfectas, a veces terminan. Pero volviendo al presente, ¿qué están haciendo Hande y Kerem actualmente? Hande, como ya hemos dicho, está triunfando en su carrera. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Además, se ha convertido en un icono de estilo, colaborando con marcas de moda y luciendo looks impecables en cada evento al que asiste. Kerem, por su parte, también está imparable. Ha protagonizado varias series de éxito, ha participado en películas y ha demostrado su versatilidad como actor. Además, se ha convertido en un activista, utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes como el cambio climático y la igualdad de género. ¡Bravo, Kerem! Ambos están enfocados en sus carreras, pero, ¿están realmente felices? ¿O hay una parte de ellos que sigue pensando en el otro? Esa es la pregunta del millón. Y ahora, una teoría un poco más loca, ¿será que la ruptura fue una estrategia de marketing? ¿Será que sus representantes les aconsejaron separarse para generar más expectación y aumentar su popularidad? Suena descabellado, lo sé. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Si este fuera el caso, estaríamos ante una verdadera obra maestra de la manipulación mediática. Habrían conseguido engañar a millones de personas, haciéndonos creer que su amor se había terminado cuando, en realidad, todo era un montaje. Pero sinceramente no creo que sea así. Creo que Hande y Kerem se amaban de verdad. Y aunque su relación haya terminado, es probable que sigan sintiendo algo el uno por el otro. El amor no desaparece de la noche a la mañana. Antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado aquí son solo especulaciones y rumores. No tenemos ninguna prueba definitiva de que Hande y Kerem estén a punto de reconciliarse. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que su historia no haya terminado. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación fue muy especial y que dejó una huella imborrable en la vida de ambos. Y eso, mis amigos, es algo que nadie puede negar. Y en la nuestra como fans también. Nos hicieron creer en el amor verdadero, nos hicieron soñar con un final feliz. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje lleno de chismes y especulaciones. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí es solo una opinión personal, y que no pretendo tener la verdad absoluta. En resumen, hemos analizado las posibles señales de que Kerem Bürsin podría seguir presente en la vida de Hande Erçel, a pesar de su ruptura. Hemos hablado de las redes sociales, las indirectas, los amigos en común y el impacto que tuvo Senkalkapm en sus vidas. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque no podemos asegurar que vayan a reconciliarse, hay suficientes pistas para creer que su conexión sigue existiendo. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas muy reservadas, y que respetemos su privacidad y sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, admirando su talento y disfrutando de sus proyectos.
Y esperando en silencio a que quizás algún día vuelvan a estar juntos. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y me animarían a seguir trayéndoles más contenido como este. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y toda la información que necesitan sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Prepárense porque tengo muchas sorpresas preparadas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Hasta la próxima, mis amores. No se olviden de soñar en grande.